Un monstruo de 1000 cabezas, a 10 años de su estreno. En 2015, la película mexicana Un monstruo de 1000 cabezas, dirigida por Rodrigo Plá, inauguraba la sección Horizonte del Festival Internacional de Cine de Venecia y poco después se presentaba en la sección oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia, convirtiéndose en todo un suceso. La historia de una mujer común que se enfrenta, después de años de pagar su seguro médico, a un corporativo en busca de obtener respuesta y justicia ante una emergencia, invita a quien la ve a involucrarse en el tema a través de una verdadera experiencia cinematográfica que mezcla thriller, drama y múltiples puntos de vista alrededor de ese hecho. La cinta cumple 10 años de ese estreno y por eso creemos pertinente traerla al presente, no solo porque se trata de una propuesta más que valiosa, sino porque el tema y la forma en que se expone sigue siendo importante. Por eso, a este episodio del podcast Cine Garage invitamos a Laura Santulo, guionista, cineasta, escritora, maestra y autora del guión de Un monstruo de 1000 cabezas. Y desde ahora le damos una cálida bienvenida. A 10 años de su estreno, hablemos de Un monstruo de 1000 cabezas con la autora del guión, Laura Santulo. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Mi queridísima Laura Santulo, me da muchísimo gusto, después de 10 años, tenerte de regreso en Cine Garage. Platicamos cuando se estrenó Un monstruo de 1000 cabezas en Morelia. Muy brevemente, no hubo un registro oficial. Yo siempre he querido platicar la película contigo. Y mira, ahora que la película cumple 10 años, te doy la bienvenida al podcast Cine Garage, que entonces no existía. Ahora podemos darnos más vuelo. Muy, muy bienvenida al podcast Cine Garage, Laura. Muchísimas gracias. Siempre es bonito pensar que una película justo que tiene 10 años todavía pueda suscitar interés y pueda ser contemporánea y siga como hablándole a la gente de este tiempo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias también por la invitación y por el interés sobre todo. No, al contrario, nada más antes de empezar la plática, porque justo por ahí quiero empezar por qué la película sigue siendo pertinente, vigente y lo seguirá siendo por muchos años más, para bien y para mal, para bien de la película, para mal de una sociedad que cada vez se nos pone más cruda. Antes de eso, antes de entrar a la plática, quiero recordarle a toda la gente que escucha el podcast Cine Garage, este es el momento de suscribirse. Ahí abajo del reproductor tienen el botón de suscripción, por favor háganlo, nos ayuda mucho para tenerles en el mapa, para saber de qué países nos escuchan, a qué hora nos escuchan, cómo y dónde nos escuchan y por supuesto ayudan a que más gente se entere de este podcast. Entonces suscríbanse, denle también al icono de la campana para que estén al tanto de las notificaciones. Y habiendo dicho eso, Laura, creo que, y estaba yo revisando no solo entrevistas que te hicieron a ti y a Rodrigo Plá sobre Un monstruo de 1000 cabezas, una película que, de entrada inauguró la sección Horizontes del Festival de Venecia en 2015, dio la vuelta al mundo por, por no sé cuántos festivales, al rato si quieres lo platicamos. En México se presentó en el Festival de Morelia y checando entrevistas con Rodrigo Plá, el director, y un poco lo que a ti también te cuestionaban o en mesas, en ruedas de prensa o ya en entrevistas individuales, un poco la idea de la película era hablar de un sistema que, pues sí, entre la burocracia y los montones de papeles, terminaba por ser tremendamente injusto hacia la gente que en teoría busca proteger. Estamos hablando de la historia de una mujer que ha pagado muchísimos años el seguro de gastos médicos y en algún momento cuando su marido lo necesita de manera urgente, ese sistema, en este caso privado, aunque creo que no es el centro de la narración, ya nos dirás tú, es un sistema privado, una aseguradora privada, no le responde y ella reacciona de una manera que por un lado podría sonar muy coherente, con un enfado brutal,
pero que por el otro también podrá sonar también muy extremo. Y en esos dos polos y en ese hundimiento en la burocracia, creo que un tema que te ha interesado a ti y le ha interesado a Rodrigo, pero quiero centrarlo contigo, en parte es justo eso de las justicias y de las justicias sociales y de las justicias por propia mano, que también es un poco lo que ocurre aquí. ¿Ese tema ha cruzado por tus guiones, Laura, o simplemente, y aquí está manifiesto de una manera más evidente, o lo estoy viendo mal, o estoy queriendo leer algo que no hay? No, sin duda, Cuéntame. yo siento que el tema en general como de la justicia, en un sentido amplio, ha sido motor y motivo en buena parte de nuestra filmografía. Y en este caso como en particular, aunque también se veía en otras de nuestras, o se puede ver en otras de nuestras películas, también hay como un acento entre la tensión entre lo público y lo privado, y cómo cuando también las autoridades, de alguna manera, que deben hacerse cargo de dirimir los problemas entre los ciudadanos, digamos, cuando están ausentes, o sea, cuando las instituciones formales, las autoridades formales no responden, ¿qué ocurre con este ciudadano que queda como desprovisto de esos instrumentos para hacerse justicia? Y cómo frente a esa ausencia, frente a esa orfandad, pueden haber este tipo, como tú bien dices, como de reacciones extremas. No nos interesaba tampoco hacer del personaje principal una víctima. Es una víctima, pero también es victimaria, o sea, nos interesaba hacer un personaje complejo, pero sin duda el contexto en el que se desenvuelve la historia es justamente esta orfandad institucional en donde las personas acaban reaccionando no necesariamente como deben, sino como pueden, en medio de un contexto en donde alguien más no les ha respondido sus demandas, ¿no? Y creo que eso un poco juega un rol en buena parte de nuestra filmografía, esta idea como de la ausencia del Estado, ¿no? No tanto, o sea, cuando el Estado, en realidad hemos jugado con la ausencia y también con la excesiva presencia, que vendría siendo el caso del Otro Tom, que es nuestra última película estrenada. Tenemos otra Ujú. ahora mismo terminando, pero donde lo que se jugaba era por la contraria, ¿no? ¿Qué pasa cuando el Estado está extremadamente presente? Pero en Un monstruo de mil cabezas, sin dudas, lo primero que hay en términos de contexto es un Estado que no responde y un grupo financiero, un grupo, en este caso de la salud, pero una corporación médica dentro de un sistema capitalista donde lo único por lo que ve es por su propio rédito económico, ¿no? Entonces, ese es un poco el marco que da pie a la historia. Una aglomeración médica, un corporativo totalmente deshumano en el sentido de dejar de ver a las personas a las cuales en teoría debe dar servicio y dejar de verlas como personas y verlas exclusivamente como clientes, pero sobre todo ya ni como clientes, sino como una fuente de ingresos para la propia corporación, sin importar las necesidades de esas personas, ¿no? El hecho de ponerlo todo, de poner en el centro a esta corporación médica, ¿te daba a ti más posibilidad de evidenciar el problema? Porque pudo haber sido un problema judicial, ¿no? Pudo haber sido un problema de una compra de un terreno, una expropiación, ¿no? ¿Se pensó en otra corporación? ¿O si era muy claro para ti como guionista, como escritora, decir, si esto ocurre en el terreno de la salud, lo podemos hacer más cercano a la gente? Porque si algo nos puede llegar de manera imprevista a todo mundo en cualquier momento y desde ese punto de vista nos iguala, es la salud. O se pensó en otras posibilidades, ¿tenías otros mapas antes de entrar a una corporación como esta? Pues sí llegó a haber como había como una idea primigenia. Yo siempre digo que las películas y los procesos creativos en realidad son como sumamente sinuosos, ¿no? No es como, bueno, dependerá, habrá gente que trabaje de una manera muy clara y así meridiana, o sea, que tienen una idea en mente y se van recto. No es mi caso ni el de Rodrigo, o sea, más bien es como una cosa que vamos encontrando distintos elementos para construir, que nos toma mucho tiempo, que tiene que ver con una investigación muy vasta, pero sí recuerdo que había como una idea, como muy en los inicios, como uno de los primeros ladrillos de esta edificación, que sí tenía que ver con qué ocurre con esta forma de corporaciones económicas, de corporaciones financieras, que van perdiendo de vista al individuo
no solo en términos de la salud, efectivamente en un principio pensamos como en una idea como más vasta, cómo de alguna manera estas grandes corporaciones donde van cada vez quedando más lejos de la persona, tanto de sus propios empleados como de las personas a las que se le otorgan servicios, y donde lo único que va importando es el beneficio económico. Y esto lo mismo podría hablarse para muchas corporaciones que producen ropa con mano de obra infantil, es decir, habría un sinnúmero, o para producir en el agro cosas que terminan destruyendo la propia naturaleza o o sea, podría haber sido otro tipo de corporación donde también se presentaran esta forma de injusticia o esta forma de deshumanizarse, pero nos pareció evidentemente que la salud era algo como muy urgente y, como tú bien dices, algo muy fácil donde la gente podría verse en un espejo, en una posibilidad propia, porque quien más, quien menos, todos pasamos por, sea cercano, sea un familiar o sea nosotros mismos, pasamos por situaciones relevantes de salud donde necesitamos que nos respondan, donde nuestro cuerpo no nos está respondiendo y lo que necesitamos es justamente que haya un marco de salud que nos apoye en aquello que nos está pasando. Entonces, sí nos pareció que la salud le aportaba esta cosa de urgencia, le aportaba un marco claro en donde podíamos ver, frente a una situación de naturaleza desesperada y angustiosa, cómo había una negación a mirar a la persona que estaba padeciendo, una negación sostenida además en el tiempo, y por eso la película construye esta suerte de pirámide en donde ella va intentando buscar una respuesta y siempre parece que hay alguien más que tomó las decisiones, ¿no? Qué lejos está el paciente de quien toma las decisiones sobre su salud o sobre las posibilidades de hacer un tratamiento. Y un poco ese era el juego de la novela también, porque bueno, como bien sabes, hay una novela anterior a la película y de alguna forma el guión está muy cercano realmente a la novela original, pero en ambos casos lo que tratamos de construir fue ese proceso piramidal en donde ella, en su desesperación, buscando una respuesta para su esposo enfermo, va escalando en esta pirámide enloquecida donde todo el mundo apunta hacia otro lado y a una responsabilidad que le pertenece siempre a alguien más, ¿no? Y a través de eso se establece una estructura narrativa ya en la pantalla que ahora quiero platicar. Nada más, me gustaría una pregunta que a lo mejor te parece obvia, pero que como cada quien tiene sus procesos de escritura, sí me gustaría hacerte, aprovechando que ya estás aquí. eh, Dices, ¿no? Platicamos, dijimos, hicimos, visualizamos. ¿Qué tanto? Porque creo que a la hora de la presentación en el Festival de Morelia intentaron dejar muy claro que esta película había sido, como todas prácticamente, pero cuando se resalta de esa forma, uno dice, aquí hay una intención todavía más clara, una película hecha en colaboración, en equipo. Tenemos a un director, evidentemente, y está tu guión en medio. Hiciste una novela para visualizar y entender las propias mecánicas del personaje, pero ¿qué tanto platicaron? No sé, Rodrigo, tú, ya teniendo el guión, hablaron con Hannah Ralui para jalar opiniones y modificar algunas cosas. Hannah Ralui es la protagonista de la película, que además ganó el Ariel, no ganó el premio en Morelia a Mejor Actriz. El Ariel lo ganaste tú. Sí, con el guión, sí. Ella estuvo nominada a los Arieles, Sí, efectivamente. sí, 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 estuvo nominada. El premio que ganó fue el de Morelia, que tampoco es poca cosa. Pero me interesa saber si en este proceso, primero, estaba esta idea de por aquí podemos conectar más, por aquí podemos jalar más al público, por aquí podemos llegar a donde queremos llegar, si ese pensamiento tan claro que lo tienes ahora existía en el proceso. Y dos, ¿qué tanto de esa colaboración del gran equipo que construyó un monstruo de mil cabezas estuvo también en la elaboración tanto de la novela como del guión, Laura? Bueno, la novela es un poquito, o sea, a mí lo que me ha ocurrido, no siempre, pero parte de mis procesos han implicado hacer un trabajo narrativo de alguna manera más literario, previo a los guiones que después trabajamos con Rodrigo, porque lo que me ha ocurrido en muchas ocasiones es que encontrar los motivos o los motores para saber por qué los personajes hacen lo que hacen, me es más diáfano cuando lo hago a nivel narrativo. Tal vez porque puedo utilizar otro tipo de herramientas, como por ejemplo usar una voz en primera persona, que no digo que en el cine no se pueda usar, eventualmente hay también
voces en off que de alguna manera te van narrando una película, pero en el caso de la literatura es una herramienta como muy usual el hecho de que sean los personajes que trabajen desde un propio monólogo interior o un monólogo dirigido a alguien más. En el caso de Un monstruo de mil cabezas son un montón de monólogos. Propiamente hay una novela que se divide o divide sus capítulos entre unos que son de ella, así se titulan, y los otros. Y de alguna manera va avanzando la trama de la película distribuyendo su peso entre ella que te va narrando porque hace lo que hace y los otros personajes que se van topando con ella, encontrando con esta mujer enloquecida y armada y van dando su punto de vista, pero son personajes que la conocen apenas, son momentos de cruces en el camino y saben lo que saben a partir de lo que ven y del prejuicio también a veces de esa persona con la que tienen enfrente. Entonces, ya la propia novela tenía como ese trabajo de separar a ella y a los otros. Nos interesaba un poco la construcción del personaje, lo que el personaje piensa de sí, pero también cómo un personaje se construye a partir de lo que los otros piensan de él. O sea, cómo es una construcción compleja donde los personajes y las personas somos lo que somos y además lo que los demás contemplan, ¿no? Entonces, en ese proceso de la novela, obviamente Rodrigo es mi pareja y por lo tanto supo de esto que yo estaba escribiendo y fue algo que fuimos conversando mucho, pero luego cuando llegó el momento del guión cinematográfico y de cómo llevar esto que en la novela es muy sencillo de ver entre ella y los otros, ¿qué implicaba cinematográficamente? Y eso sí fue como una conversación como muy interesante y compleja de qué es como mostrar la subjetividad en el cine, ¿no? ¿Implica ver lo que ve el personaje o implica ver cómo el personaje se siente frente a las situaciones que va viviendo, ¿no? Entonces, eso también de alguna manera marcó la forma en la que está construido el guión, que ese sí fue un proceso que si bien yo lo inicié un poco adaptando mi propia novela, sí es un proceso donde participa plenamente Rodrigo y en una pregunta que nos hicimos como donde le dimos muchas vueltas de cómo debía ser esa representación en pantalla, cómo dividir este mundo de los otros y de ella y por último el hijo, que es como un último apunte en la novela y que aquí acompaña todo el tiempo al personaje. Pero bueno, fue como todo un trabajo muy intenso. Y luego hubo todo otro proceso todavía donde se vuelve a ampliar el marco de intersubjetividad, donde ya participa todo nuestro equipo. En general, todo el equipo que nos acompaña para nosotros, y aquí hablo a nombre mío y de Rodrigo, de ambos, siempre nos aliamos con gente que respetamos y admiramos y que creemos que tiene mucho para dar a la película, desde su propia idea de la película. Por eso Rodrigo no suele trabajar dando referencias o de otras películas, sino más bien permitiendo que esa persona, que fotógrafo, que arte, haga su propia interpretación del guión, lo que está viendo, lo que está imaginando, y no necesariamente decirlo debe parecerse a esto o aquello otro, ¿no? Entonces, para nosotros el equipo de trabajo siempre es como fundamental y van sumándose las distintas cabezas de equipo. También siempre hemos trabajado con la edición y en ese caso con Miguel Schwerfinger. No es que siempre hemos editado con Miguel, pero Miguel ha trabajado en varias de nuestras películas. Miguel trabaja incluso desde mucho antes, o sea, él conoce el guión, opina desde el guión. Entonces siempre hemos tenido como una cosa como de trabajo colectivo y creo que por eso solemos hacer mucho énfasis, porque es muy real que trabajamos como equipo, ¿no? No es solo como un discurso, sino que es algo que es una forma real de trabajo, eso es lo que quiero decir, ¿no? No, y yo desde ahí vi justo la película muy bien resuelta. A mí me sigue volviendo loco como parte de esta intersubjetividad se resuelve o se fortalece esta idea a través del foco selectivo, por ejemplo, ¿no? Como cuando alguien dice algo refiriéndose a alguien más, la cámara rescata a ese alguien más que está en cuarto plano con un foco. Creo que ahí hay un trabajo de inspiración brutal y esta sería la siguiente pregunta, hablando justo de los distintos puntos de vista que la película ofrece sobre un hecho que luego ya no sabemos qué tanto pasó como nos están diciendo que pasó.
sí le dice a la gente que está viendo la película, tú también tienes tu punto de vista. No solo del tema, ¿no? El hecho de que de un lado tengamos a una gran corporación y del otro la ausencia del gobierno en un tema tan importante y trascendente como la salud, sino de quiero que tú fabriques tu punto de vista alrededor de este hecho en donde una voz nos dice algo que a lo mejor no está correspondiendo con lo que estamos viendo y que tú tendrías que querer armar. Esa petición de un espectador activo, Laura, se ha perdido mucho y tanto aquí como en el otro Tom, en la zona también, por lo menos tú, Rodrigo, lo han querido fortalecer, esa búsqueda del espectador activo desde la historia y cómo está contada la historia, se ha perdido mucho, no sé si estés de acuerdo. Creo que sigue habiendo, en todo caso, creo que conviven muchas formas distintas como de narrar. Creo que a nosotros lo que nos ocurre es que buscamos tratar a los otros como queremos que nos traten, como espectadores en este caso. Y yo las películas también que disfruto como espectadora son aquellas que me obligan a una construcción, a un ir sumando fragmentos para la comprensión, donde la comprensión todavía me pertenece. La idea de que te lleven de la nariz y te digan esto es lo que debes pensar, a mí me parece que incluso linda con lo irrespetuoso, como presuponer que la persona no tiene la capacidad como para hacerlo por sí misma. Entonces, del mismo modo que a mí no me gusta que en una sala de cine me traten en tanto espectadora como una tonta, pues me parece importante no hacer eso cuando yo misma me pongo a hacer una película o un libro. Eso también vale también para la literatura. Yo confío en tener gente que hará su trabajo del otro lado, más menos, llegar a las conclusiones que lleguen. No hay un punto de llegada, tampoco hay una comprensión específica a la que se debe llegar y que si no llegaste a eso, entonces no hiciste bien tu labor. Por supuesto que no, es algo mucho más abierto, es una experiencia, porque creo que lo que tal vez se ha perdido un poco, pensando en esto que tú me preguntas acerca como, creo que se ha perdido un poco la idea o la sensación de cine como experiencia y termina volviéndose el cine como mensaje, es decir, el cine como la explicación de algo, como la explicación cerrada de una premisa. Y creo que eso es problemático. El cine no debiera ser, puede llegar a ser el planteamiento de la hipótesis, pero no debiera Claro. ser su comprobación. Y creo que hay algo que nos está pasando en donde mucha gente se siente impelida cuando hace cine a hacer la demostración de la hipótesis y llegar a la conclusión, como para que no quede meridianamente ninguna duda de qué es lo que se quiso decir. Y eso sí me parece como un poco problemático, porque pierde parte de la esencia del cine, que para mí es una experiencia. Y una experiencia te implica involucrarte, te implica sentir cosas, pensar cosas y llegar a tus propias ideas a partir de lo que estás sintiendo, pensando y viendo, ¿no? Entonces, me parece que lo que ocurre con las películas es que igual pueden ser disfrutables, no digo que no, pero sí es como que cercenan parte del trabajo y el placer del espectador, ¿no? Si ustedes no se han inscrito al perfil Patreon Cine Garage, se están perdiendo de mucho. Vayan en este momento a www.patreon.com/cinegarage y suscríbanse en cualquiera de los 4 niveles distintos que ya tenemos para ustedes para disfrutar del contenido exclusivo para la gente que está ahí en nuestro perfil Patreon. Nosotros, con su suscripción, y les agradecemos enormemente que estén presentes en nuestro perfil, con su suscripción podemos seguir produciendo el podcast Cine Garage, que ha crecido muchísimo gracias a nuestros Patreons, gracias a toda la gente que nos escucha y gracias a que este proyecto vive, por supuesto, por y para ustedes. Suscríbanse en www.patreon.com/cinegarage y conozcan todas las críticas que día a día hacemos para ustedes de estrenos, de viejos clásicos. Hay entrevistas, también tenemos talleres. Vamos a reactivar el Cineclub después de este verano para encontrarnos y platicar de lo que nos interesa, que es, por supuesto, el cine. En esta ocasión, mil gracias a Francisco Morales, Leonardo Díaz, Nana Yatsin, Romy Quirós, Mónica Martínez, Alejandro Guajardo, Rosana Reynoso, Leticia Guijara, Germán Chacón,
Chris. Ellos y ellas son solo una pequeña parte de toda la gente que ya está suscrita al Patreon Cine Garage. Vengan, no se van a arrepentir. Si quieren comenzar con la prueba gratuita, pueden hacerlo sin ningún problema. Yo les garantizo que van a decidir quedarse como Patreons Cine Garage y disfrutar de ese contenido exclusivo. Les esperamos en www.patreon.com/Cine Garage. Ahí nos vemos. Hablando de lo que estaba en el guión, que viene de la novela y que es también un proceso creativo, en particular entre Rodrigo Pla y tú, y luego lo que se ve en pantalla, no sé qué tanto habías tú visualizado tus propias letras en el papel respecto a lo que teníamos, sobre todo a nivel visual. Hay mucha atmósfera. Yo creo que la película visualmente, bueno, y también por el propio guión, rosa de repente al thriller, ¿no? Sí. Rosa en las sombras, en las atmósferas, en esta pesadumbre que pobre Sonia, cada vez que dice algo se le oscurece el horizonte todavía, o bueno, le oscurece en el horizonte, porque ella la verdad está tratando de hacer lo mejor posible de una forma un poco extrema, pero dada las situaciones, creo que todo el mundo habríamos por lo menos pensado eso. No sé si visualmente en particular tú habías pensado, imaginado una película como la que realmente tenemos, con esas atmósferas muy de thriller que luego nos meten en una mecánica que también te lo quiero decir, admiro mucho el proceso de la narrativa que propone desde distintos puntos de vista, con la gran corporación ahí encima. Recuerdo mucho un plano donde Sony está pensando qué hacer, metida en un coche que ya se robó, ¿no? Y el coche se ve pequeñito en el encuadre y al fondo se ven los enormes edificios corporativos que visualmente la están aplastando. Y yo recuerdo mucho la sensación que esa comunicación visual me estaba dando desde lo que ya me había contado el guión. ¿Tú habías imaginado algo así? ¿Se sugirió, se platicó? No sé cómo estuvo ese salto, Laura. Bueno, yo siento que, o sea, para mí es como importante también resaltar, yo siento que como guionista tú haces una serie como de propuestas, yo trato de ser como una guionista proactiva, pero también me concibo como parte de un proceso, mi trabajo lo concibo como en un marco mucho más grande de un proceso general, en donde tengo la conciencia de que el guión se irá transformando, pero no sé la conciencia en el sentido apesadumbrada, de decir, bueno, hagan lo que quieran, en lo absoluto, sino desde un lugar como gozoso de saber que va a irse enriqueciendo, va a irse modificando y que eso es lo natural, que eso es lo esperable del guión, es lo deseable por mí y por todos, ¿no? Como que es. Entonces, en este sentido, si bien hay ciertas cosas que todavía que en el guión estaban planteadas, por ejemplo, siempre recuerdo, hay una imagen que es como muy visual, que es muy al inicio de la película, cuando segunda escena tal vez, que es la imagen de Sonia Bonet, de Hannah Ralui, pues en realidad, con una luz que le barre el rostro, una luz roja, que es como la sensación de una ambulancia que ya está allí, la sensación de la urgencia. Eso sí existía, por ejemplo, nítidamente como desde el guión, y es una imagen muy concreta. No obstante, hay decenas de otras cosas que fueron surgiendo en el propio trabajo. Primero del guión entre Rodrigo y yo, de que ese guión se modifica y se va volviendo cada vez más concreto en la medida que también se va como imaginando. Luego, cuando llega el proceso que se hace en ese caso, fue con Odey Zabaleta, digamos que es el proceso del shooting y del trabajo visual que se hará más concreto aún. Pero hay una cosa que también a mí me parece importante resaltar, como yo participo de alguna manera en distintos momentos, voy a rodaje, voy a la sala de edición, yo no tengo la experiencia que creo que le ocurre a otros guionistas de llegar luego a la sala de decir, oh, ¿qué han hecho con aquello que para bien o para mal? Yo no tengo nada de eso, a mí no me pasa nada de eso porque yo voy viendo cómo se construye, cómo hay cosas que se caen, cómo hay cosas que se eliminan, lloro por las escenas que tenemos que quitar. O sea, yo de alguna manera padezco y a la vez disfruto del proceso. Por lo tanto,
tampoco tengo este momento de, oh, no, la verdad que otros guionistas a lo mejor bellamente disfrutan, a mí no me ha pasado eso, por lo menos no con las películas que hemos hecho con Rodrigo. Luego tengo otra película que hice con Lorenzo Vigas, que trabajé, que ahí fue un poco diferente, pero igual ya la había visto antes también, tampoco me tocó en la sala, o sea, ya había llegado a ver una edición anterior, etcétera. Pero a lo que voy, sobre todo las películas que hemos hecho con Rodrigo, que son estas que hacemos como equipo, sin lugar a dudas, yo participo del proceso y ya ni siquiera te sabría decir qué es de quién, cuándo ocurrió qué, cuándo desistimos de, porque pasa a ser como una cosa como colectiva. Y con franqueza tampoco me importa mucho cuándo, qué, cómo, o sea, me importa más como la forma de proceso que vivimos en general y estar como contenta con el resultado. A mí Un monstruo es una película que me parece interesante, algunas cosas narrativas que hicimos, esta cosa de tener como dos tiempos ocurriendo a la vez, un tiempo que es esto que estamos viendo, pero al mismo tiempo hay un juicio que sobrevuela toda la película, que solo está a nivel sonoro. Solo hay un instante final en donde lo vemos propiamente, pero me parece, por ejemplo, eso me pareció como una cosa interesante en la que trabajamos, más allá si nos quedó bien o nos quedó mal, me pareció como una apuesta interesante de hacer, ¿no? Cómo hacer convivir dos tiempos en pantalla, uno sonoro y otro visual, hacerlos coexistir. Eso, me parecieron como apuestas narrativas divertidas de hacer e interesantes, ¿no? Que además eso habla de la brillantez del producto final, porque dices, yo lloro cuando se quitan escenas, ¿no? A todo mundo le duele que le digan, hijo, este renglón no va, este renglón es repetitivo, va todo al grano, y quien no haya visto la película, escuchándote y tratando de describir, como lo he hecho, la situación que nos plantea, y es muy normal, cualquiera diría, hombre, estamos viendo una película de 2 horas, estamos viendo una película de 1 hora 40. Pues no, señoras y señores, la película dura 1 hora y cuarto. Y ahí es donde yo me pregunto qué escenas quitaron que en hora y cuarto nos entregan la bomba que nos entregan. O sea, eso también es parte incluso de la escritura post-guión, ¿no? La hora de decir, pues mira, la película dura lo que tiene que durar, no necesito 1 hora 40, o a lo mejor estaba en 1 hora 40 y lo que queremos decir, como lo que queremos decir, se concentra en 1 hora y 15. Yo lo llamo brillantez narrativa. Nunca fue mucho más larga, pero sí habían algunas escenas a partir, digamos, del momento, es que no quiero hacer tantos spoilers por si alguien no la vio, pero a partir de lo que a ella le ocurre hacia el final, todavía habían algunos momentos más de hospitalarios, una serie de cosas que consideramos que ya no abonaban. De alguna manera ves que también en la película vamos cambiando una y otra vez de punto de vista. O sea, a veces estamos siguiendo a nuestra protagonista Sonia y a veces nos vamos a un personaje random X que está en su cocina o está en el club, en el sauna, como Daniel Jiménez Cacho, qué sé yo, y de golpe llega esta persona, ¿no? Entonces, teníamos como un poco más hacia el final todavía algo de eso, pero sentíamos que ya empezaba a ser como un muégano, que ya no nos decía cosas nuevas y solo nos hacía perder ritmo. Nos importaba esta cosa como thrilleresca. Sí está en el ADN de la película ser un thriller, si bien no es un thriller tradicional, tal vez, pero sí nos gustaba la idea un poco de jugar con la premura, con la idea de un crimen. De hecho, hay un doble crimen, hay un crimen expuesto, que puede ser ella efectuando un secuestro, pero hay un crimen detrás, que es un crimen de guante blanco, que es el otro crimen, que es lo que ella devela a partir de su accionar. De hecho, la novela, la primera vez que se publicó en Uruguay, y se publicó en una colección de novela negra, o sea, directamente Qué bien. thriller, como debe ser. Entonces, sí nos importaba como conservar ese espíritu, esa premura de alguna forma, esta cosa como de bola de nieve también que tiene la película, de que va a peor y a peor en un sentido, y sí conservar esta cosita como de thriller, ¿no? Y
y de la sensación esta de que está sobrevolando la policía, que si bien no está muy presente, pero sí tenemos la sensación de que pueden estarla persiguiendo, pueden estarla buscando. También se construye con pequeños datos esa cosa de que hay como un reloj de tiempo detrás de ella, ¿no? Todo el rato. ¿Te daba miedo que no estuviera acabado el guión? Porque siempre pasa, ¿no? Y todo mundo va al lugar común. Kubrick decía que la película nunca está terminada, ¿no? Que siempre quieres moverle algo. Sí hubo un momento en que dijiste, creo que tengo que dejar de tocar el guión y tenemos que pasar a la siguiente etapa. O estaba esta duda del creador ay, me faltó poner esto, creo que habría que hacer un poquito más. ¿Cómo lo mide alguien que esté entregando un guión corto, tan conciso, tan preciso, de un tema tan tremendo como este, Laura? Pues mira, yo siento que en ese sentido la novela tenía ya una estructura y una serie de acontecimientos. La novela y el guión tienen prácticamente los mismos acontecimientos. Hay poca cosa que se perdió en el camino, por decirlo de alguna manera. Pero lo cierto es que en términos del guión y de su retrabajar, yo tampoco lo concibo exactamente como un punto final, donde yo entrego como una estafeta, sino es más bien como un punto suspensivo donde seguimos trabajando. Tengo en la memoria a estar en set, por ejemplo, en alguna escena muy del inicio y decir, esto no está funcionando, y salir y decir con Rodrigo, agreguemos unos diálogos. O sea, de seguir como retrabajando incluso allí. Entonces, tengo la impresión de que el guión y la película, pues, sigue moviéndose todo el tiempo y todo el rato, y en eso salimos favorecidos de acompañarnos de manera tan profunda en ambos procesos. Rodrigo de participar de una manera superactiva en los guiones, donde él ya desde el guión está imaginando una película, y yo de poder acompañar como parte del crew, que creo que no se estila tanto, pero yo siempre cuando doy clases de guión insisto mucho a los guionistas del mundo, sean crew. Me parece importante ser parte como del equipo y pensar en Sí. participar. Yo he aprendido muchísimo como guionista estando en el set, he aprendido muchísimo como guionista escuchando trabajar a fotógrafo y director en conjuntos, a trabajar a Rodrigo con María Seco, cuando la demora, con Odey Zabaleta, ahora más cercano, y ahora con Ángel, que es la última película que hicimos. O sea, para mí es súper interesante también como guionista ver cómo ellos van respondiendo a ese guión de papel y a esas palabras y cómo van sofisticando de alguna manera esa escena y dándole nuevas ramificaciones que muchas veces yo tampoco imaginé, pero me ayuda a pensar de otras maneras el guión para más adelante. Entonces, yo sí insisto mucho en que es algo valioso participar del rodaje en la medida que se pueda. Yo creo que nunca he participado al 100 en un rodaje, pero sí he participado muchísimo y también en otros procesos, incluso anteriores o posteriores, que me parece que son de un aprendizaje maravilloso para quien quiera escribir guiones, ¿no? A 10 años, Laura, ahora que hablabas de una película que se mueve y que se transforma, a 10 años, uno como espectador ve la película y se da cuenta que el tema, si bien era pertinente en 2015, ahora como está el mundo, porque creo que la película alcanza a ser bastante universal, te das cuenta de que el tema sigue vivo ahí, que incluso se ha recrudecido y que hay momentos y situaciones en varios países, por lo menos de esta región de Latinoamérica, en donde este tema se ha vuelto a veces algo peor de lo que teníamos, y si uno revisa la película ahora, nos sigue diciendo cosas del contemporáneo, de lo de hoy, no tanto de lo de hace 2015, desde 2015. Es decir, si tienes una película todavía muy viva. ¿Cómo la ves tú y cómo ves el problema que abordaron y que expusieron desde un personaje que además está brutalmente interpretado por Hannah Raroy? Creo que hemos dicho su nombre 20 veces, se merece eso y más, pero ¿cómo ves tú esta, como decía yo, esta pertinencia rara que la película sigue hablando de cosas que nos interesan, que nos conmueven, que nos tocan y que nos emocionan, pero por el otro, el problema del cual surge esta emoción, esta comunicación entre creadores y espectadores, ese problema sigue vivo? Sin duda no siento que hayan habido modificaciones para bien en términos globales incluso, ¿no? Hablando como el tema de la salud.
Yo siento que la película en última instancia también reflexiona como de la importancia de la salud pública, aunque no habla de la salud pública, sino de la salud privada, de la importancia de que la salud esté en el ámbito público, porque justamente al estar en el ámbito privado se presta a todo tipo eh, de confusiones. El hecho de que tú saques económicamente rédito de hacer o no hacer una operación, también se presta a la suspicacia de que puedas sugerir que mi parto sea una cesárea cuando tal vez no la necesito, o hacer un procedimiento médico que no es indispensable, pero que al médico le va a traer rédito. Entonces, siento que la pertinencia de la discusión de dónde debe estar la salud estaba presente en Un monstruo, aunque se concentraba en la salud privada, en última instancia abogaba por una salud pública donde Claro. justamente no haya esta posibilidad de suspicacias y de conflicto de intereses, porque en última instancia que la salud, que es algo básico y es un derecho humano, esté en manos privadas, se presta a conflicto de intereses. Entonces, me parece que la película sigue siendo sumamente pertinente. Creo que el tema de la salud en un sentido vasto en el mundo está en un gran debe. Países más, países menos. Hay países que tienen como una salud pública más sana en el sentido de una cobertura más universal, pero creo que eso sigue estando como en el debe en un sentido amplio en el mundo, en México también. Y me parece como importante siempre tenerlo a la vista, pero sobre todo también pensar qué ocurre con derechos básicos como educación, como salud, cuando quedan en manos privadas. Y aún si El quedaran agua. el agua, y aún si quedaran en manos privadas, la relevancia y la importancia de tener contralores públicos muy serios. Yo no estoy necesariamente abogando porque todo sea público, pero si no lo es, entonces tiene que haber unos controles gubernamentales y también cívicos, digamos, de la propia sociedad civil, que te permitan mantener eso bajo el foco y bajo control, ¿no? La importancia, en última instancia, de que haya instituciones fuertes, sólidas, que puedan hacerse cargo de revisar eso, ¿no? Estamos completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Tomando en cuenta eso, a 10 años como guionista, ¿a la película la quieres más o la quieres igual tú como escritora, habiendo pasado todo este tiempo del estreno de Un monstruo de mil cabezas? Pues yo siento que cuando terminas un proceso, no sé, no es algo que yo he revisado como mentalmente, qué más le hubiera hecho. O sea, para mí las pelis de alguna manera se cierran en su ciclo, en su tiempo. Siento que también las películas en buena medida obedecen a momentos de la vida y a pensamientos o preocupaciones que tienes en un determinado periodo de tu cabeza, de las cosas en las que andas pensando. Eso es como muy bonito. A veces siento que las pelis de alguna manera son tu propia biografía, te van representando, no necesariamente tu biografía personal, pero sí la biografía de tus preocupaciones y de las cosas que tenías en mente, ¿no? Curiosamente, la que sí acabo de volver a ver y me ha revuelto mucho la cabeza es la de Mora, que es la que filmamos en Uruguay, que habla sobre la vejez, etcétera, Ujú. y cómo me ha dicho o esa sí que me ha revelado otras cosas ahora que yo estoy más veterana, como que de golpe la miro de otra manera, ¿no? Pero Un monstruo no es algo que yo siento la cambiaría o la haría distinta. Para mí fue un proceso como muy interesante de hacer, más allá de la temática de la película que platicamos, también mucho como esta cosa más lúdica que tuvo el proceso de preguntarnos qué implica contar desde distintos puntos de vista, de romper incluso con algunas ideas que son como muy estrictas a veces en el mundo de la enseñanza, el guión, que te dicen, bueno, si entra un personaje es para algo. Entonces hicimos entrar a decenas de personajes que los perdimos a los 2 minutos y nos valió gorro, ¿no? En teoría es Sí, como, si vas a hacer entrar a un personaje, hicimos entrar a 17 y los oímos en el camino. Toda esta cosa como muy libre de trabajo es algo que yo valoro mucho de Un monstruo de mil cabezas, que nos atrevimos también a hacer cosas diferentes. Veníamos de La de Mora, que es una película mucho más intimista y una película en un sentido
intimista, pero también como muy real o que aspiraba como una cosa muy realista. Y un monstruo no es que no sea realista en su espíritu, pero sí jugaba más con el recuerdo, con esto que tú decías hace un ratito, de que a veces el personaje que habla desde el juicio, recuerda cosas que la imagen está diciéndonos algo diferente. Diferente, sí. Entonces dices, ¿pero qué? ¿Está mintiendo o no lo recuerda o lo está ocultando? Ese tipo de O estoy viendo mal, ¿no? Y o hablando soy también desde el yo que punto estoy de interpretando algo que me que no está perdí, ahí, ¿no? exacto. Ese juego, por ejemplo, del recuerdo y de la memoria, me parece también que fue como una cosa como interesante de probar. Y siento que en el monstruo probamos cosas y eso es algo que me gusta mucho sentir. Bueno, justo fue en Venecia, en Horizonti, es justo una sección que está para las películas que son como de nuevas narrativas y de ideas como más novedosas o algo así. Entonces siempre me gusta pensar que nos hayan invitado ahí. También con el otro Tom fuimos a la misma sección en Venecia. Es como alegra el corazón pensar que sigues haciendo películas que se cuestionan, que prueban, que se atreven, ¿no? Y ahí también estamos completamente de acuerdo. Ya mencionaste 2 veces, das clases de guión, Laura. Me gustaría que le dijeras a la gente cómo te pueden contactar, cómo se enteran de estas clases, de estos talleres que das de repente. Yo lo considero una experiencia vital e indispensable. Si alguien quiere escribir, incluso para sí mismo, creo que aprender de alguien como tú vale muchísimo la pena. No sé si quieres contarle a la gente dónde te pueden contactar o enterarse. Pues por mis redes sociales, o sea, en Facebook y en Instagram suelo publicar, o sea, por un lado doy en clases, no sé, qué sé yo, a veces he dado en el CCC o en la Escuela de San Antonio en Cuba, o sea, doy como clases como más institucionalmente hablando, pero casi todos los años, no siempre, pero casi todos doy un taller de cortometraje que es más pensado para principiantes, para gente más joven o no joven, pero sí para gente que no tiene experiencia previa y que quiere como acercarse por primera vez. Es un taller que doy de cortometrajes en línea y luego suelo dar otro, una vez al año, uno de cada uno, porque sí dan mucho trabajo, de Claro. largometraje, que ese sí es más extenso, son alrededor de 4 meses de trabajo y ese sí es pensado para hacer, es desde un argumento, un primer tratamiento, y sí es para gente que tiene experiencia previa. Por lo menos que ya haya escrito cortometrajes, no necesariamente que haya escrito antes un largo, pero sí que haya estado cerca, porque si no es como un poco difícil, como de la nada, de no tener como ni idea, llegar a hacer un primer guión de largometraje. Ese suelo hacerlo, es un proceso en el que vamos teniendo varias reuniones, o sea, son 3 grandes momentos donde yo además hago una suerte de asesoría individual, porque además de este taller colectivo donde participan, no sé, 12, 15 personas. Además del taller ese, yo tengo una sesión individual con cada uno de los participantes. Entonces, es una mezcla de taller y asesoría individual. Y bueno, para el que los talleres los suelo publicar en mis propias redes y rápido se llenan y así que digo esto porque luego la gente dice, porque en realidad a veces como hago pocos, se llenan medio Sí, rápido, o sea, hiciera más, seguramente no pasaría esto, pero como lo hago solo una vez al año y tampoco de tanta gente, porque no se puede, porque si lo haces demasiado masivo es como imposible tener como una atención individual de cada proyecto. Trato de que no sea tan masivo. Entonces, pues eso, así es por cómo se pueden enterar. okey, ¿y quieres dar tus redes o Es mi nombre, prefieres Laura Santullo, y estoy en Instagram y en Facebook con mi nombre. Nice. tal cual, tal cual? Pues bueno, Laura, te quiero agradecer muchísimo que hayas platicado con la gente del podcast Cine Garage sobre los 10 primeros años de vida de Un monstruo de mil cabezas, un peliculón loco. Como siempre, le recuerdo a toda la gente debajo de este podcast, tanto en la web como en el perfil Patreon de Cine Garage. Les pongo dónde se pueden ver las películas mencionadas, empezando por esta. Veremos en qué plataforma está. Legal, todo legal. Ahí están los accesos directos. Y quiero agradecerte, Laura, que hayas compartido estas reflexiones con toda la gente que te escucha, que es tu fan, a través de Cine Garage. Desearte toda la suerte del mundo con la película que viene. Y pues nada, nos veremos pronto. Esperemos que sí, ya se viene película nueva, que eso siempre es muy emocionante.
¿Cómo se llama? ¿Se puede ya saber o no? Es que no estamos 100% seguros. Ok. Es la adaptación de una novela mía, sí se puede saber, la novela ya existe, es una novela infantil. Y esta película, y eso sí es un nuevo movimiento telúrico en nuestras carreras, es Otro. es una película pensada para las infancias, está basada en una novela que está publicada ya por Edelvives, la novela se llama Llegaron con el viento, es una novelita pensada para niños de 10 años, 12 años, por ahí. Y pues, bueno, esta es una nueva apuesta muy distinta. A ver qué les parece. Yo creo que nos va a gustar viniendo de las cabezas de las que viene. Entonces, te mando un abrazo, te mando todo mi agradecimiento y nos encontraremos pronto, Laura. Muchísimas gracias. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.